Ahora que toca el postprandial y van a agarrar sueño, voy a hablar suave, voy a bajar la luz y en la segunda charla arranca café, ahí van a poder reaccionar. Este, este, Antes de arrancar, todos ponen el agradecimiento al final, pero yo lo voy a poner al principio porque las veces que he dado exposiciones sobre esto, la gente se va haciendo una idea de Superman, que hace todas las cosas y no queda tiempo para mostrar a la gente que ayudó. Hay un grupo que son los colaboradores y los cómplices de la investigación que han sido estos que están acá arriba, básicamente Gabriel Eguren, que está acá presente, Kelly, que está en Canadá, Ricardo Latke de Paysandú, Andrés, que está retornando a línea, recién me enteré, Andrés está por acá, ¿no? Ah, está, sí lo marco cuando tenga la culpa de algo. Adrián Cal, que está por allá también, culpable de otras cosas. Alejandro Lamana, que no sé dónde se me escondió, y Lorena Román de Estanzuela. Hay gente de ciencias que me ha colaborado, que en su momento lo voy a mencionar. Gente de INEA que ha hecho posible que alguna ejecución que fue de una escala un poco más allá de lo normal, hizo factible los proyectos. Especialmente me recuerdo a Karina Cabrera y Silvia García, que de Estanzuela, gente del taller de 33 que más de una vez me dio una mano, Tacuarembó que siempre estaba ahí, y gente de la Sociedad Rural de Río Negro que en algún momento instalamos un laboratorio para poder ejecutar los proyectos, Pili, y últimamente la gente de SGA que confió y nos dio una mano también en el trabajo, y un montón de gente que cuando me encontró en campo perdido me dio una mano para poder ejecutar lo que teníamos que ejecutar. La ponencia la voy a dividir en 5 partes. Una es hablar un poco de gestión ambiental. La otra es hablar un poco sobre los problemas que vimos en gestión ambiental. No les voy a detallar si usamos destornilladores Stanley, si las lupas eran de marca Olympus. Simplemente voy a hablar de los resultados gruesos, ¿sí? Para ver los detalles están los documentos. Si trabajamos con R con SAS, creo que no aporta. Luego voy a hablar sobre las preguntas que nos hicimos, que son preguntas más mirando lo global, sobre cómo cambiar la realidad más que los detalles. Soy sumamente desconfiado con los métodos, así que algunos métodos fueron redundantes. Soy de formación bioquímico, así que biología no la manejo, ni agronomía tampoco. Y las pocas conclusiones que tenemos. Primero que nada, sacar la caricatura que hay sobre el agro y hablar un poco de la cuota de realidad. Los ecosistemas naturales se pueden resumir en la trama trófica, y acá lo hice gráficamente, como sistemas complejos que evolucionaron a tratar de capitalizar lo que el fotosintato generó a través de la fotosíntesis, ¿sí? Lo pueden ver en expresión de praderas naturales, de bosques serranos, bosques ribereños, pero básicamente el sistema recibe la energía, la transforma, tiene una erosión natural, tiene una exportación de nutrientes naturales, y esos nutrientes y esa erosión es de alguna forma retenida por el sistema, es minimizada, pero siempre hay una exportación hacia el cuerpo de agua vecino. ¿Qué pasa con nuestra simplificación del mundo? O sea, nosotros simplificamos los sistemas de producción, les cambiamos la escala con la revolución verde, básicamente por esto que está al final. Producir más alimentos, tener más disponibilidad de fibra y últimamente tener más biomasa para biocombustible. Pero en esta simplificación, porque no comprendemos bien cómo funciona el sistema, llevamos a una pérdida de eficiencia en la que es retención de erosión, y estamos hablando de zonas buffer ahora, a una exportación mayor de los nutrientes, que está traduciéndose en eutroficación, y agregamos algunos compuestos que nos simplifican la vida. Walter Belkin anda por acá, y usted el otro día en la radio hablaba de quién no quiere matar las cucarachas en la casa. Y es así. Acá se me perdió un pegotín, que acá debería ser certificación FSC. La certificación FSC, dentro del sistema agropecuario que tiene Uruguay, es una innovación en términos de tratar de volver complejo algo que no es complejo, y que, a diferencia de otros sistemas productivos, habla ya de las zonas buffer hace 10 años, ya hace planificación territorial dentro de los campos agropecuarios, y en ese caso debería verse como un aporte a tratar de complejizar algo que trata de no ser complejo. Ahora, ¿qué pasa
y del impacto ambiental a diferentes escalas. El impacto ambiental puede tener una escala predial. Acá tenemos una erosión que ocurrió en noviembre. Se ve un cultivo de soja que se corrió el suelo. Esto es Colonia. Esa expresión podría llegar a afectar este cuerpo de agua. Y este cuerpo de agua podría llegar en forma conjunta a generar esta erosión que es natural. Este es el río de la Plata. Una vez cuando visité a García Prechaca hace 8 años, me mostró esta imagen cuando estaba en la oficina de él. Uno no tiene que asombrarse del impacto ambiental. El impacto ambiental ocurre. Ahora, la escala del impacto ambiental depende básicamente de la magnitud y la frecuencia de ese impacto y la capacidad de carga del sistema. Hay sistemas que tienen más carga, otros sistemas que tienen menos carga. La duda es cuál es esa capacidad. Es como subirse un ascensor y todos estamos en peso. Ahora, por eso el señor Otis puso un mensaje 8 nomás, porque si nos subimos 9, el ascensor va a bajar más rápido de lo normal. Y eso es lo que no queremos. Ahora, cuando no ocurre lo que no queremos, aparece este tipo de cosas que tenemos acá. Ahora, ¿cuál es la capacidad de carga? Es teoría. Nadie tiene una regla para medir una capacidad de carga. Normalmente lo que nosotros vemos es el daño. Ahora, acá retomo un tema que planteó Diego Maeso en la mañana, que es la gestión del riesgo. Y en la gestión del riesgo uno está tratando de ver cuál es la probabilidad de que ocurra ese daño. Y la probabilidad de que ocurra el daño depende de dos cosas: la exposición al daño y la capacidad de daño. Pueden haber cosas que tengan una capacidad de daño muy alta, por ejemplo un pesticida muy tóxico, pero si no tengo exposición a él jamás tengo una probabilidad alta. Lo mismo ocurre con la erosión. Yo puedo tener actividades que puedan ser con alto riesgo de erosión, pero es una probabilidad. Yo tengo otras medidas para poder manejar el sistema y no llegar a ese punto. Ahora, mirando la realidad y bajando de escala, Uruguay, por más que la prensa en Montevideo diga que no lo es un país agropecuario. Si uno mira la historia, no es algo casual que Uruguay tenga un perfil agropecuario. Uruguay, en la última imagen satelital, fue acá en zonas rojas lo que se ha ido con agricultura de secano. Y es una parte muy interesante del país. Acá se ve la tasa de importación de productos de insumos, fertilizantes, básicamente de la última década, en la cual se habla de la intensificación de la agricultura. Si ocupamos nuevamente la ecuación, hablamos que el riesgo de daño, la exposición, 90% del territorio está bajo actividad agropecuaria, es histórico. La capacidad de daño, sí tenemos algunas cosas que tienen capacidad de daño. La erosión tiene capacidad de daño sobre los cursos de agua. La erosión es una depreciación del recurso, uno de los dos principales recursos del país, que es el suelo. Nadie tiene, por lo que desee o por el dinero que tiene, suelo fértil. Uno lo tiene o no lo tiene, o uno lo perdió. Exportación de nutrientes es un evento natural. Y pesticidas, bueno, todos deseamos tener algo con baja carga de pesticidas, pero si ustedes se ponen a pensar por qué se usan los pesticidas, no es porque la gente sea mala, es porque se puede producir sin pesticidas. Ahora se va a producir muy poco, y lo poco que se produzca va a ser muy caro. O sea, va a ser comida para algunos. Volviendo a la comparación, demandas productivas y ofertas ecosistémicas, es una transacción entre bienes y servicios ecosistémicos. Podemos tener una relación en que las ofertas ecosistémicas son mucho mayores que las demandas. Podemos tener una relación de equilibrio. O podemos tener una situación en que nos pasamos de rosca y el sistema está empezando a mostrar patología. Esto no lo podemos tener. Esto de acá no es sostenible. Esto de acá, si uno lo mira en términos de proyección, es pobreza, porque significa que nos quedamos sin recursos naturales, sin capacidad productiva, sin ingreso económico. El país vive de la exportación de recursos naturales. Ahora, si uno mira la relación entre agua y suelo, implica poder definir en qué estado estamos, tener la capacidad de identificar cuál es la condición o la salud del ecosistema. ¿Sí? Y acá no estoy hablando de quién tiene la mejor lupa, sino de quién es capaz de poder ver la totalidad y decir estamos bien o estamos mal. Por más que alguno de ustedes esté enfermo, en general estamos bien. Ahora, si en general ustedes están enfermos, es que estamos muy mal. En el ecosistema, acá sería lo mismo. En teoría, de vuelta, la relación esta era de Vanote, creo.
Vanuatu, Australia, sí, Vanuatu. Habla del river continuum, la teoría que hablan en el curso de limnología, de la relación entre materia y energía entre el curso de agua y el suelo. ¿Cómo identificar este cambio de salud? Es más fácil decirlo que hacerlo. Porque, ¿cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Qué mido? ¿Dónde lo mido? ¿Cuál es el valor normal? No lo sé. Vamos a ver los limitantes. Perdón. Hemos entrado a una iglesia hace 10 años, que es la iglesia de Google. Todo lo que no sabemos, vamos y lo tecleamos. ¿Sí? La iglesia reformada de Google, ¿sí? Es una muy buena orientación cuando uno no tiene información, ¿sí? Es una herramienta muy potente. Yo soy de la época que uno se perdía en la biblioteca buscando el último reprint y a veces no estaba justo el volumen que uno iba a buscar. Ahora uno, en la época de la generación del confort, uno teclea y no se asombra que encontró el reprint, ¿sí? Es más, ni lo lee, porque ya lo tiene. Ahora, el bombardeo de información es tan alto que uno cree que todo lo que tiene ahí tiene la verdad final. Y lo que pasa es que Google está hecho con la gente del hemisferio norte. Google tiene la ventaja de decirnos, y encontrar el paper de Watson que cita la doctora Bonilla en su curso, que los valores máximos que deberíamos manejar de fósforo total en agua es 25 y tal vez 100, porque la proporción de cianobacterias en la comunidad de algas en el curso de agua, más allá empieza con relación exponencial. Google no sirve para eso. Pero Google no nos sirve para saber cuándo es tóxico un pesticida en el agua, porque habla de este bicho que está acá. Franco Teixeira, ¿dónde está? Ahí está Franco. No hay salmones acá, maestro, ¿no? No hay Franco. Entonces acá falla porque los datos que tenemos que vienen de Google hablan de individuos, de unos organismos que no existen en Uruguay. Y ahí aparece que Google no siempre tiene la respuesta a la pregunta. ¿Por qué pasa esto en Uruguay? Básicamente porque Uruguay no sabe lo que tiene. Punto. En el 2006, Uruguay, en las ecorregiones, aparecía en esta manchita marrón junto con Río Grande del Sur, ¿sí? Ustedes recuerdan la provincia cisplatina y toda la tristeza que tienen. En el 2010, las ecorregiones aparecen y aparecen 3 regiones ahora, según Abel. O sea, Uruguay no es un gran manchón con Río Grande del Sur, sino son 3 ecorregiones. Adrián Cal y yo en paralelo hicimos un cálculo de la red de drenaje y Raúl se asombraba la otra vez que habíamos dicho 250 kilómetros, lo bajamos a 228.000 kilómetros de río tiene el país, ¿sí? Eso se saca del MDT, del modelo digital de terreno de Renari. Si uno mira las publicaciones, 130 publicaciones, 90% de ellas son tesis, menos del 25% trata de ríos. De eso, la mayor parte son de Montevideo Canelones, ¿sí? Porque literalmente hasta ahí alcanzaba la nafta para estudiar, ¿sí? Es en serio, o sea, trabajar en la universidad no es que la plata te sobre para ir más allá de Montevideo Canelones, se lo daba para Montevideo Canelones, por eso que el estudio es desde ahí. Y ahora, cuando uno mira los pocos valores que tenemos y que ahora voy a mostrar, se encuentra que las regiones de referencia, podría ser Argentina, podría ser Brasil, los valores están en órdenes de magnitud diferentes a los que tiene Uruguay. Perdón. Ahí está. Volvemos a las preguntas. ¿Qué medir? No sé. ¿Cuándo medir? No sé. ¿Dónde medir? No sé. ¿Qué existe una diferencia estadística? Sí, puede existir una diferencia estadística. ¿Eso significa algo? ¿Cuándo significa algo la diferencia estadística? La diferencia estadística sirve normalmente para publicar un paper, pero operativamente puede que no tenga ninguna relevancia, que sea una diferencia simplemente. ¿Cómo modificar la gestión para hacerla sostenible? Y ahí me remito a estas 2 figuras, ¿sí? La primera figura, uno puede tener una alteración del sistema e ir a dar a puntos muy diferentes de equilibrio. Un punto que tiene que ser definido en los textos de ciencias ambientales como un contrato social. Todos vamos a estar de acuerdo que este es el sistema sostenible que nosotros deseamos, en general. Ahora este señor de acá no lee paper, solamente elige. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar son medidas para poder saber si estamos acá o estamos acá. Y si no estamos en ninguno de los lugares que nosotros dijimos que queríamos estar, ¿cómo hacer para llegar al lugar que queríamos?
¿Cómo hicimos o cómo tratamos de responder las preguntas anteriores? Hicimos un scanning o un relevamiento de las variables que podrían estar respondiendo a cambios sobre el suelo. Probamos variables físico-químicas y biológicas, probamos peces, probamos macroinvertebrados. Intentamos hacer algo parecido a lo que dijo Franco de la hojarasca, pero nos robaron los experimentos, así que no tengo conclusiones sobre eso. Tratamos de ver qué significaban los cambios que encontramos varios cambios, pero no sabemos qué significan todos. Y buscamos formas de integrar la información, cosa que fuese comprensible lo incomprensible para alguien que no estudió 5 años de biología. Y finalmente tratamos de ver dónde estaban los problemas. Así que nos paseamos por el departamento de Río Negro, nos paseamos por Paysandú, y la última fue nos paseamos por todo el Uruguay. Esta es una cita de, después les voy a decir quién, pero básicamente lo que hicimos fue copiar cosas. Así que si esperan que encontremos algo novedoso, no. Básicamente me dediqué a copiar. Vimos cosas interesantes en ciencias y las tomamos y las tratamos de aplicar. Vimos cosas que se podían desarrollar e incentivamos desarrollarlas. No las desarrollamos dentro de INEA. Acá hay un ejemplo, esta es la tesis de Noelia Ríos que anda por ahí. Ella estaba con Gabriela Eguren tratando de implementar un kit de detección de disrupción endocrina en el año 2006. Literalmente nos subimos al carro con el único propósito de copiar el método. 2 años después, con ese método que copiamos, se lo aplicamos a cuencas forestales y cuencas agrícolas en el departamento de Río Negro. Y en esa época aprendimos cómo poder evaluar ese efecto, que ahora es un requerimiento del mercado europeo en la restricción de pesticidas. Acá tienen el control, acá tienen agua de pradera y acá tienen agua forestal. Se ve que el agua de pradera, la cuenca agrícola que estaban cerca de Tres Bocas, tiene efecto de disrupción endocrina versus la forestal que casi no tiene, pero sí es diferente al control. ¿Qué es la disrupción endocrina? En un diario de Montevideo salió que era que a una mujer le saliera un testículo o al revés, ¿sí? Básicamente es eso. Ahora, eso pasó en un pez. Podría pasar en otro vertebrado. ¿Qué es lo valioso de acá? 2 cosas. Aprendimos a copiar y aplicar en campo, y lo segundo fue que aprendimos a usar eso para ver qué es lo que estaba pasando con nuestro sistema. Forestación. En forestación probamos varias cosas en forma redundante. Y jugamos con cuencas con diferentes grados de forestación. Son como 15, creo. Esto fue en el 2007, 2009. Instalamos un laboratorio en la Sociedad Rural de Río Negro con ayuda de Rosina Brasesco, que dejó su labor de difusión y nos prestó heladeras y espacio. Ahí están los parámetros, sí. Probamos en campo, probamos en laboratorio, probamos isótopos estables, probamos peces, y acá está Víctor Genina, que es el trabajo que hizo su tesis de Noelia. Vimos cambios. A mayor forestación en la cuenca, más exportación de potasio. Es un hecho estadístico, no sabemos qué significa. A mayor forestación, el índice de calidad de agua, a la forma de integrar los parámetros, baja cuando hay menos de 10% de forestación, sigue bajo a los 30 y a los 60 se recupera. Acá las cuencas tienen réplicas. Hay 3 cuencas por cada grado de forestación. No hay una sola cuenca. Para agarrar toda la heterogeneidad de los datos, tratamos de que todos los datos fuesen por triplicado o quintuplicado en algunos casos, con los reclamos respectivos de todos los que participaron. Un parámetro que instalamos con ciencias fue el carbono orgánico disuelto, que se fue incrementando a medida que subíamos el grado de forestación en la cuenca. El fósforo se fue incrementando y después cayó a ciertos grados de forestación. El fósforo ya estaba alto acá están los valores, no los voy a repetir. La conductividad eléctrica, no tenemos claro por qué cayó a medida que se aumentaba la forestación de la cuenca. Probamos con peces. Mala noticia, maestro, ningún índice, ninguno de los que probamos, ni biomasa, ni diversidad, ni Shannon, ni Simpson, dieron diferencia al probar 4 cuencas forestadas contra 4 cuencas agrícolas. Lo que sí mostró diferencia fue cuando hicimos el mapa de isótopos estables del ecosistema. Acá tienen una foto del ecosistema. Acá tienen ecosistema, los productores primarios están en verde, los consumidores de ahí del medio, los bichos del medio en marrón, y los peces están en rojo, ¿sí?
Es como los libros de texto de ecología. Acá, ¿qué es lo importante? Primero, para los que no saben de bicho como yo, pasamos a tener XY. Y entonces en el XY ustedes pueden ver si la dispersión en las X es amplia, como acá, hay una mayor oferta de fuentes carbonadas. Si es alto la dispersión en los Y, los niveles tróficos son mayores. Si comparan las dos cuencas, se ve que el área, la dispersión en las X se achica y la dispersión en las Y se achica. Chocolate por la noticia, son diferentes, ¿sí? La pregunta, y acá volvemos al dibujo del tipo que está con el paño ese todo ondulado. Lo importante acá no es que sea diferente, lo importante acá es que tenemos la capacidad de ver la diferencia, de cuantificarla matemáticamente, de hacerla reproducible estadísticamente, olvidándonos de quiénes son los integrantes, y deberíamos saber cómo responder si esto es estable o no en el tiempo. Porque si no es estable, estamos en un problema. Si están estables, sí, podría ser un punto óptimo para la producción. Identificamos especies comunes entre la parte agrícola y forestal. Este es un trabajo en caña del dragón. ¿Por qué buscábamos un pez común como ese que está ahí, que está en verde? Los verdes son comunes, los rojos son poco comunes, los amarillos son a veces sí, a veces no. El verde, que no me acuerdo qué dice Australoerus situlus, ¿está? Para los que quieran saber. Ese bicho debería estar en las dos cuencas y se presenta como una plataforma biológica para hacer comparaciones, por ejemplo, de exposición a pesticidas. Pensando a futuro. Probamos lo que aprendimos y agregamos cosas. Agregamos invertebrado acuático y agregamos coliforme que no habíamos usado antes. Acá esto lo hicimos en Paysandú para cuencas lecheras. Buscando ver cómo era la relación de las cuencas con su curso de agua. No voy a entrar con los valores, pero una cosa que acá destaco, el uso de isótopos, que es el equipo de Springfield también, que los isótopos se pueden usar para ver cuál es el origen del nitrógeno. Es un trabajo de China, entonces a medida que se vuelve más oscuro, es que el isótopo, el fraccionamiento isotópico se volvió más alto, ¿sí? Cuando el fraccionamiento isotópico más alto acá aparece en negro, ¿sí? ¿Y cuándo se vuelve negro o cuándo se vuelve más oscuro? Cuando pasó por muchos niveles tróficos. Estamos hablando de bosta, animal o humana, ¿sí? Esto es en China. El mismo principio lo usamos en la cuenca lechera. Ya acá tienen los valores medios, entre las 30 y algo de estaciones que hicimos, y en triángulos el fraccionamiento isotópico. Se ve que el fraccionamiento isotópico dio alto, cerca de 10, entre 5 y 10 para varios puntos, pero hay dos puntos que marqué, que están cerca del 0. Eso significa que ese nitrógeno viene de fertilizante que se fue al agua. Nuevamente, no me asombran los datos, sino me asombra que yo puedo ahora discriminar cuando el nitrógeno viene de fuente nitrogenada de bosta animal o humana y cuando viene de que a alguien se le fue el fertilizante que puso en campo al agua. Malas noticias. En los índices de integridad de integración de calidad de agua usamos físico-químicos y usamos dos biológicos con invertebrados. El físico-químico lo basamos en la ley, en el 279. Y ven que predominan las zonas rojas, amarillas, naranja, las verdes son las menores, o sea que estamos en el horno ahí. Pero si uno mira los biológicos, se da cuenta que los biológicos no se dio cuenta que habían zonas rojas, ¿sí? Si son zonas verdes, significa que el agua está bien. Y acá viene la dualidad. Teníamos hasta este momento la presunción que basado en los parámetros físico-químicos podíamos inferir efectos biológicos. Pero esto demuestra que lo que sabemos de química es eso, un curso de química, porque no tenemos idea de lo que está pasando en la parte biológica. La parte biológica acá no está expresando problemas, solamente en esta zona roja de abajo. Entonces, no podemos hacer inferencias basado en el índice físico-químico a esta escala. Después hicimos una pregunta más grande. ¿Estamos trabajando donde tenemos que trabajar? Y ahí se dio la coincidencia que me conocí con Andrés Beretta, Gabriela ya venía trabajando, y ideamos tres preguntas. Ser capaz de predecir la erosión. Vuelvo a mi capacidad de robar. Fuimos a los trabajos de García Prechac e imaginamos escalarlos en un sistema de información geográfico. Imaginamos poder muestrear todo el país y tratar de relacionar lo predicho con lo hecho. Hicimos una... ¿Me faltan 10?
Bien, gracias. Hicimos una división del país en forma automática, basado en el modelo digital de terreno de Renare. Llegamos a 138 puntos. Elegimos bocas de cuenca para hacerlo fácil, porque tampoco nos gusta trabajar difícil. Y entonces esas 138 cuencas las tratamos de elegir que la boca de la cuenca coincidiera con un cruce de ruta, cosa de tampoco caminar mucho. ¿Está? Eso no es matarse trabajando. Entonces las 138 tenían que tener la boca de la cuenca cerca de una ruta, para seguir la idea de Andrés Beretta, bajar el balde, sacar la muestra y seguir. Entonces, si quieren lo puedo hacer complicado. Tiramos una botella, medimos el tiempo, no. Entonces, la lógica es esa. Ahora, en esa lógica, se dan cuenta que estoy tratando de mantenerlos despiertos, porque ustedes a la próxima se van a dormir. No pudimos visitar los puntos como hacíamos en los otros estudios, porque era imposible. Era una presunción que podíamos hacerlo. Y no pudimos hacer los 138, solamente hicimos 100. Basado en esas cuencas, tomamos la información, y acá vienen las correcciones que van a hacer seguramente el profesor García Brechak. Yo tengo una confusión entre Usle, Rusle, Musle, no sé cuál es cuál. Así que si le equivoco el nombre, mi disculpa. Agarramos lo que vendría a ser una cobertura vectorial y pusimos el R. Hicimos ahí un invento que generó el colega Andrés Beretta y se hizo una ampliación de la resolución del K. El LS se calcularon por el modelo digital de terreno. El C se tomó tomó es mejor que decir que copiamos, de la erosión 6. Y el P lo dejamos en 1 porque no tenemos idea cuál es el manejo que se hacía. Y Adrián nos colaboró con la capa LSCS de la cobertura que habría en el 2011. Basado en eso, calculamos la erosión. Perdón. Esto suena fácil, pero demoramos meses, ¿sí? Quemamos hasta la fecha 3 computadores, ¿no? Contando el de Andrés, 3 computadores. Acá tienen la erosión a medida que va lo malo es rojo, ¿sí? Para aclarar, malo es rojo. Amarillo es tolerable, verde que estamos bien. A los suelos modales, las unidades, los polígonos de la unidad CONIAT, se les calculó la erosión, tomando que el tolerable es 7, lo que está en amarillo es tolerable, y rojo acá da alguna zona, y además se calculó por cuenca, ¿sí? Si ustedes ven, la mayor parte de las cuencas dan con un valor relativamente tolerable, excepto una que está ahí que da roja, que debe tener una característica muy especial. A esa misma cuenca le fuimos a mostrar el agua. La primera vez hicimos esto en mayo pasado. Aclaro, este proyecto lo hicimos entre 3 personas. John Campo, Andrés en el laboratorio de Estanzuela y Gabriel en el laboratorio de ciencia. Hicimos esto porque creímos que eso es lo que podíamos hacer. Pero después de mayo aprendimos que podíamos hacer más. Así que agregamos toda esta lista de acá. Ya a último minuto agregamos los fitosanitarios. Por la confianza que habíamos ganado con la DGCA y el apoyo, logramos incorporar que nos hicieran de apuro muestras de agua. Quise meter 100, solamente me habían aguantado 50 y al final pusimos 45. Relevamiento de pesticidas, esta es la frecuencia, ¿sí? Solo 2 cuencas de las 45 que pudimos analizar dieron con valores excedidos de una norma norteamericana o canadiense. Una de esas cuencas es esta, dio excedido en clorpirifos. Y ese excedido no correspondía a la realidad porque esta cuenca eso violeta es forestal, ¿sí? Y esto rojo es agrícola, según la imagen del 2011. Le agregamos los planes de uso y manejo que nos prestó Renare y coincidía que seguía siendo agrícola este año. Por lo tanto, clorpirifos solamente proviene de esta zona, o sea, altamente probable que venga de esta zona, y no de esta otra parte porque no usa clorpirifos en la forestación. Por eso, ojo a lo que voy a mostrar ahora. Porque hay que tener una visión crítica a lo que está dando la boca de la cuenca, porque no significa que toda la cuenca esté así. Capaz que toda la cuenca, pero capaz que también puede ser que muestremos mal, ¿no? Aclaro que varias veces me perdí, así que es altamente factible.
Esto ya lo conoce porque lo publicamos en diciembre. Acá está en verde lo que estamos bien, bajo 25, en amarillo entre 25 y 100, y en rojo lo que estamos de concha pasado. Siguiendo los criterios de Watson, de las charlas de Silvia Bonilla. En un histograma esto se ve así. Esta es la cantidad de cuencas, como 60, que estaban bajo la norma, o sea que estaban en orden, ok. Y en el histograma acá se ven todas las que se fueron saliendo. Y acá está marcada Santa Lucía, que es la que más conocen en Montevideo. En junio, no en junio, en noviembre, perdón, está mal. El Santa Lucía estaba acá, y a esto había bajado el monto de cuencas que estaban ok, ¿sí? Alguien me dijo que mis datos podían estar mal porque el laboratorio se equivocó. Y yo les aclaré que yo soy desconfiado. Estos datos de acá, estas muestras son de fósforo total que hizo Andrés en su laboratorio, que no sabía que las mismas muestras las tenía codificadas Gabriela y estaba haciendo fósforo disuelto. Y entonces es muy raro que las dos muestras estén dando más o menos esta misma correlación. De acá sacamos la relación de carbono total y fósforo disuelto. Describimos la composición del agua para gran parte del país, de un libro de Abel. Miré esta gráfica, se lo mostré a Andrés y le dije, esto lo podemos hacer. Y lo hicimos. Acá está la composición del agua, en términos de macronutrientes. Y esta es la última que les voy a mostrar. Acá hay una... Oh, se cortó acá. Acá hay un modelo que está basado en una ecuación de Hernández, que ahora me acuerdo del apodo, pero no me acuerdo del nombre de pila. Profesor Hernández de Aguas y Suelos de Agronomía. Jorge, porque yo me sé, muchas gracias. Yo me acuerdo de esa parte. La relación con el fósforo disuelto en el agua de las cuencas y la predicha basada en la erosión de suelo. Y dan dos relaciones, ¿sí? Pero si le agregamos un factor que describió Mariana Gil, un alter ego de la Mariana Gil que está acá, en su tesis de maestría logramos unificar la ecuación y esta ecuación nos explica, esta es la relación entre el fósforo disuelto predicho que debería estar exportado hacia el agua y el que tenemos en la cuenca. Lo interesante es que si uno trabaja en esta zona de acá, el fósforo exportable en realidad corresponde más a la relación que tiene con el factor C, o sea, con la cobertura del suelo, que contra otro factor más. Lo cual es una buena noticia, porque si uno hace un análisis de clúster de las características de las cuencas, nosotros encontramos 4 zonas, 4 formas de agrupar las cuencas. La verde clara y esta marrón que está acá, esta media luna, su erosión es controlable basada en el factor C. Estos otros grupos no es tan fuerte la relación con el factor C. O sea, habría medidas agronómicas que uno podría hacer acá para afectar el factor de erosión y reducir el fósforo disuelto. Hay un aporte adicional que acá no lo voy a mostrar porque todavía no tenemos terminado el cálculo, que es un trabajo que estamos haciendo con Andrés, Gabriela y Adrián Cal, de estimar, basado en esto, el área buffer que debería haber potencialmente en las cuencas para llegar a un valor menor a 100. Resumiendo, podemos detectar la diferencia que hace 9 años no podíamos detectar. Podemos integrar la información que hace 9 años no podíamos integrar. Una capacidad que no tenía INEA. No tenemos la capacidad de inferir basado en las partes físico-químicas. Fue una falacia, o sea, no es tan sencillo basado en elementos físico-químicos para decir lo que va a ser en la parte biológica. Hay algunos impactos que no sabemos qué significan. La aceptabilidad, toda tuya. Yo es un problema de ustedes. Que me digan qué es lo que va a ser aceptable. ¿Cuáles deberían ser las cuencas de mayor atención? Capaz que ahora nosotros podemos discernir, basado en estos resultados, cuáles podrían ser. Y cuáles son las actividades dentro de esas cuencas que deberían tener más atención y cómo alterarlas. Recordando una ponencia de Andrés Cuinque, en la cual él mostraba los estudios de estanzuela y la rotación y el carbono orgánico. Se veía, me acuerdo en esa gráfica, que a los 20 años recién uno empezaba a ver la diferencia entre una rotación y otra. Y ahí yo saqué 2 ideas diferentes a las que estaba mostrando Andrés, que estaba muy concentrado en eso. Era que uno en forma instantánea puede alterar la erosión con el cambio de uso del suelo. Pero en el largo plazo, manteniendo un sistema de rotación, uno podría llegar a afectar el K, porque estaría cambiando la estructura del suelo. ¿Sí? Si uno pensara en el largo plazo. Terminé. Creo que en tiempo, ¿no?